sorprendido. El chico explica que ahora no lo entendería, pero que lo sentirá en el instante justo. Será una sensación totalmente abrumadora, algo tan grande que solo podrá correr. Al entregarle el oro, Jack aconseja: no arriesgues tu vida por un poco de oro, nada vale más que vivir. El hombre asiente con total sinceridad, dejando a nuestro chico satisfecho por ser comprendido mientras le da una palmadita amistosa. Antes de partir, les pide que se cuiden y se prepara para entrar al bosque solo. Joe. Nadie pregunta si finalmente puede conocer su nombre real, y Jack sonríe pues sabía que él ya sospechaba la verdad. El protagonista se presenta como Jack y pide ser recordado así sin títulos ni apellidos. Aprovechando el momento, el joven pregunta el nombre de Joe Nadie, quien duda en responder. Finalmente revela que su verdadero nombre es Dinastismo. El protagonista añade que si el destino lo permite se cruzarán de nuevo en el futuro. Así Jack sigue su viaje cruzando un puente usando mana para ir más rápido. Siente que su destino está cerca pasando entre rocas gigantes gracias a su resistencia física. Sin embargo, nota que sus movimientos ya no son tan ágiles como antes y debe parar a recuperar el aliento. Al llegar a un caos de rocas, ilumina con una esfera de mana confirmando el lugar. Solo falta cruzar un gran muro de piedra para hallar a su maestro como antaño. Encontrar este sitio en el pasado fue una auténtica casualidad, fruto de su huida de casa y del cansancio de aquella vida tan miserable. Jack abre un frasco y vierte el líquido en el muro mientras sujeta su espada. Él sabía perfectamente que solo quedaba un último paso por dar. El chico observa su arma consciente de que este acto es más vital de lo que parece. Antes de volver a los 17 años, Jack solo vivía huyendo y escondiéndose siempre. Para él, que incluso había perdido al buen Ron en ese entonces, escapar parecía ser la única opción posible en su vida. Sus manos temblorosas apenas lograban el sacrificio necesario mientras lloraba como un niño. Para alguien en su estado, abrir esa cueva de piedra fue un milagro total. Ahora está en la misma posición, pero esta vez todo será muy diferente. Al cruzar las puertas, el joven camina con paso firme, pues conoce bien el lugar. Comienza a bajar unas escaleras iluminadas apenas por una pequeña lámpara, aunque siente que los nervios crecen en su interior. Es comprensible, han pasado más de 10 años desde su última visita. Al final de los escalones cae de rodillas ante la impactante escena que lo esperaba. Allí estaba su maestro encadenado como antes, abriendo los ojos al escuchar al joven. Jack se pregunta si los seres vivos podrán alcanzar la inmortalidad algún día. No solo los poderosos, sino todos. Al final monstruos y emperadores morirán igual. Esta era una ley universal absoluta e inmutable. Esa misma verdad parecía aplicarse a la dama frente a él, pese a sus asombrosos poderes. Su maestra del pasado vivió 400 años usando una técnica de separación del alma. Sin embargo, existía un hechizo especial que mantenía un vínculo irrompible entre ambos. Pero esa magia increíble llegaba a su límite natural. La conoció a los 10 años, pero ahora la situación era muy distinta a aquel entonces. Esta vez solo tendría 13 años para disfrutar junto a su querida maestra. La dama encadenada pregunta si de verdad la llamó maestra, algo que lo conmueve mucho. Anhelaba oír esa voz. Una ola de nostalgia pura lo invadió por completo. Ella siente curiosidad por su identidad y pregunta si debería intentar adivinarla. Adala le pregunta al chico si todo esto es una broma pesada de su parte. Exigía saber quién era. No tendría una tercera oportunidad para presentarse correctamente. Entre risas, comenta que su genio empeoró y confiesa cuánto la extrañó, confundiéndola mucho más. Le parece curioso tener un discípulo desconocido y pregunta si sabe quién es ella. El joven asiente con una sonrisa llena de total seguridad. Después de todo, ¿cómo podría olvidar a alguien tan importante en su vida? El tiempo que compartieron juntos fue el tesoro más valioso para él. Más que un sueño, aunque solo él lo recuerde, esos recuerdos viven en su corazón. Se presenta como el héroe que terminó la gloria e inició la era humana, revelándole a Valentine Milos, la gran hechicera que es su discípulo del futuro, dejándola en shock total. ¿A qué te refieres con que vienes del futuro? Ella detesta a los cuentacuentos y le pregunta si ya conoce el porqué. Él lo sabe bien, las historias siempre distorsionan la realidad con mucha subjetividad. Algo molesta. Dice que es un futuro cuentacuentos y lo desafía a adivinar su respuesta ante tal absurdo. El ambiente se vuelve tenso por un breve momento, pero al joven solo se le ocurre una palabra sencilla pero muy profunda. Esa es justo su respuesta. Ella reconoce su gran talento para imitarla. Bromea con su talento para las historias, lo que lo ofende mientras la llama maestra. La dama lo detiene rápido. Ella no es maestra de nadie. Su respuesta confirma que nunca cambió. Sigue siendo la misma persona increíble de aquel entonces. Viendo que las palabras no bastan, el chico se levanta decidido a actuar diferente.
En un movimiento veloz apunta su espada directamente hacia la mujer. Se disculpa por su insolencia, pero es necesario. Ella nota su aura de alma. Admite que tal vez esté siendo un poco irrespetuoso ahora, pero aceptará cualquier castigo tras cumplir con lo que debe hacer hoy mismo. Ella se pone nerviosa y advierte, si rompes las cadenas todo colapsará. Jack lo sabe perfectamente, por eso planea destruirlas sin dudar ni un segundo. Avanza hacia la mujer, la misma que entrenó al supuesto héroe Julius Teslan. Julius prometió regresar por su maestra, pero fue una promesa que jamás cumplió. Pasaron 50 años para que ella entendiera que ese cobarde la había abandonado. Música. Jack no pierde tiempo y destroza las cadenas de hueso de dragón que la retenían. Valentine lanza un grito al sentir el vacío bajo sus pies, pero nuestro protagonista la atrapa asegurándole que él sí cumple sus promesas, a diferencia del charlatán de Julius. Ella contiene el llanto mientras los recuerdos de antaño inundan su mente, aunque la nostalgia se esfuma cuando todo empieza a derrumbarse. Cuidado, el techo se viene abajo por el impacto y Jack le pide que se sujete fuerte. Él sabía bien que podía moldear la tierra a su antojo, así que activa 4 poderosas técnicas elementales al mismo tiempo: viento, bosque, fuego y montaña. Cargando a la dama libera una ráfaga de maná capaz de borrar cordilleras enteras. Ante tal despliegue de poder, su maestra vuelve a cuestionar su identidad muy impresionada. Jack insiste con una sonrisa en que solo es su fiel discípulo, pues su origen no importa. A ella le asombra que alguien tan joven domine la energía del alma con esa maestría, y él bromea diciendo que viene del futuro para pasar los próximos 13 años viajando a su lado. La mujer se acerca a su rostro buscando detectar cualquier rastro de mentira en su mirada. En ese preciso instante, ella parece ablandarse un poco y le pregunta con suavidad si de verdad viene del mañana. Jack aclara que fue más una regresión en el tiempo que un viaje convencional. Sus palabras se sentían sinceras y honestas. Justo cuando nota que ella le cree, ¡pum!, el pobre Jack se desploma antes de festejar. Su maestra dice que lo forzado no funciona, pero él tiene la respuesta perfecta bajo la manga, argumentando que sin ese atrevimiento jamás habrían forjado este vínculo tan especial, aunque ella no lo vea igual todavía. Valentine admite que es un experto discutiendo incluso estando al borde del desmayo, y él le pregunta con picardía de quién cree que heredó tanta terquedad. Aprovechando la pausa se presenta formalmente como Jack, su futuro alumno, jurando seguir sus enseñanzas en esta nueva vida también. 5 días después, en las tierras de Arsenal, Jack se preguntaba por qué su maestra había guardado tanto silencio. Quería saber si seguía ordenando sus ideas o si simplemente prefería no decir nada. Al principio ella sospechaba que era un descendiente de la casa Tessin, pero eso era imposible. Nadie de su edad debería ser capaz de manifestar el aura del alma. Ella empieza a explicar la naturaleza de ese poder, pero se detiene esperando que él termine la frase. Jack sabía que un error le costaría un castigo épico, justo como en su vida pasada. Explica que es un don reservado para unos pocos elegidos entre los maestros del maná. La maestra asiente, pero señala que la energía acumulada en su alma es algo totalmente anormal. Eso lo hace sonreír, aunque quería contarle todo. El silencio de Valentine era imponente. Ella nota que las manos del chico cargan más energía oscura que las suyas, algo que sorprende al propio Jack. Entonces le pregunta si alguna vez se cuestionó por qué recibió el milagro de volver al pasado. Él llevaba 5 días intentando adivinar qué pasaba por la mente de ella, pero la realidad era que ella solo quería comprender el misterio de la regresión. De pronto, viejos recuerdos emergen. Noches enteras arrasando aldeas sin rastro de piedad o compasión. Jack admite haberlo pensado, pero confiesa que no tiene idea de por qué recibió tal bendición. Al verla tan seria, le pide que sonría mientras le explica todo con calma. Aclara que su regreso no fue algo voluntario. Si alguien le dio esta oportunidad, tendrá un propósito y ese ser aparecerá tarde o temprano frente a él. Si no, simplemente seguirá adelante con su nueva vida. Cualquier misterio es secundario, lo más importante ahora es el tiempo que pasan juntos de forma alegre. Su maestra admite que al menos sus palabras fueron bastante lindas. Luego le pregunta por sus planes. Jack responde que busca un compañero de confianza para su viaje. Necesita aliados leales. Casi muere de una enfermedad tras rescatar a su querida maestra hace tiempo. Tomó 2 pociones de alto nivel en secreto, pero aún así estuvo agonizando durante varios días seguidos. Su cuerpo requiere protección, alguien que actúe como su apoyo total cuando sea realmente necesario. Por ahora, simplemente disfrutará de una tarde de compras con su amiga. Buscaba una espada nueva, pero una chica apurada chocó con ellos tirando al suelo todas sus flores. Ella se disculpó rápidamente explicando que tenía mucha prisa. Jack, muy amable, admite que ellos tampoco miraban y le pregunta si se encuentra bien.
En ese instante recordó su deseo de buscar aliados y pensó que ella era una excelente candidata. Mientras la joven recogía sus flores, él le preguntó de la nada si quería ser su futura esposa. Esa propuesta tan repentina dejó a la chica totalmente impactada. Como compensación, Jack le ofreció todo el oro que llevaba dentro de su bolsa de viaje. Pero ella rechazó el dinero afirmando que esa cantidad era exageradamente alta por unas flores. Explicó que una sola moneda bastaba, pues ese era el valor justo de toda su cesta de flores. Así Jack realizó el pago justo. Ella le dio las flores y se despidió dejando a Jack observándola en total silencio mientras partía. Su maestra comentó sorprendida que hacía mucho tiempo que no veía a un ser nocturno de verdad. Jack asintió repitiendo aquellas palabras de forma casi automática. Mas, al procesar la información se puso serio y le pidió a su maestra más detalles al respecto. La chica parecía normal ante sus ojos, lo que dejó a la pobre Valentine muy confundida. Ella pensaba que Jack se acercó a la joven justamente por conocer su verdadera naturaleza oculta. En realidad, Jack la eligió al notar su gran potencial para alcanzar el 10º círculo con el entrenamiento adecuado. Desde su hombro la maestra no podía creer que él ignorara algo tan evidente a simple vista. Claramente él todavía tiene muchísimas cosas nuevas que aprender. Jack ríe pidiéndole que le enseñe todo, mientras ella nota que él no ha cambiado tras su regreso. A la maestra Peliverde la situación le sigue pareciendo muy inusual. Esa niña le resultaba familiar y viejos recuerdos brotaron de pronto en su mente. Una chica rubia bailando en un jardín. Todo cobraba sentido al pensar que ahora vivía en aquel pueblo. Jack planeaba que tras terminar sus compras tendría que buscar a una persona muy importante hoy. Se dice que el poder de los seres nocturnos rivaliza con los dragones. Al escuchar al vendedor, Jack recordó el gran conflicto entre razas ocurrido hace 10 años. Todo empezó cuando los vampiros intentaron huir del peligroso bosque de las bestias mágicas. Pese a perder, muchos escaparon durante la guerra, así que esa chica probablemente es hija de un antiguo fugitivo. A Jack no le importaba su origen fuera una criatura de la noche o solo la hija de una. La dependienta no paraba de echarle flores por la excelente espada que había elegido, pero para ser honestos, tantos detalles innecesarios empezaron a ponerlo de los nervios. Así que cortó la charla por lo sano y le pidió terminar la compra de una vez. Tras llamar a su maestra, Jack anunció con orgullo que ya tenía a su primera subordinada. Ella dudaba que él entendiera el lío en que se metía al elegir a una criatura nocturna. Pero nuestro protagonista aclaró que los hijos no deben cargar con los pecados del pasado. Su maestra insistía en que solo buscaba excusas para justificarse, y eso le dio mucha risa. Hace mucho tiempo, ella firmó un pacto de paz con los reyes de cada raza, incluyendo a los poderosos dragones. Según el trato, ninguna raza ajena a la humana debía interferir en el mundo de los hombres. Por esa razón, todas las demás razas se mudaron al corazón del bosque mágico. Pero eso fue hace 400 años, y casi todos esos reyes ya pasaron a mejor vida. Aunque técnicamente ya eran libres, las criaturas no podían escapar porque los dragones aún las tenían bajo su control. Como viven unos 2000 años, seguían oprimiendo a todos para cumplir su antigua promesa. Cansada de ese encierro eterno, su maestra sabía que estaba tomando la decisión correcta. Pero Jack piensa que debieron haber aniquilado a esos dragones hace muchísimo tiempo. Tal como hizo en su vida pasada acabando con ellos uno a uno tras descubrir la verdad. Mientras observa a la pequeña vampira, nota que un mercader la acaricia y avisa a Valentine. Ella se fija de inmediato en las cicatrices que tiene en sus dedos. Pero Jack la calma, sabe que no es su culpa y entiende perfectamente la situación. Aunque todavía le falten algunos detalles importantes por descubrir, él le recuerda que sin importar lo que diga el resto, siempre será su fiel discípulo. Ella le dice que haga lo que quiera, pero le advierte que no le dé su jugo a la rubia. Pobre Jack se quedó totalmente confundido. Al fin y al cabo es solo una niña que merece comer bien y no tener tantas restricciones. Más tarde la pequeña se sonroja recordando lo amable y gentil que fue Jack con ella. Ella lleva un poco de jugo de orco para su madre enferma siguiendo las reglas de su hogar. Su mamá siempre le prohibió beber jugo humano, especialmente el que le ofrece su propio tío. De hecho, se preguntaba si él aparecería hoy mientras anunciaba que ya estaba de vuelta. Al no recibir respuesta alguna, sigue caminando hacia el cuarto de su madre y le pregunta si se quedó dormida. Con voz débil, la mujer reconoce a su pequeña y le avisa que tienen una visita inesperada. Ella no ve a nadie hasta que descubre a Jack, y de los puros nervios casi tira el jugo. Mientras tanto, Valentine le ordena a la mujer que está acostada que dé la cara de una vez, y así lo hace revelando unos ojos azules pálidos que esconden mucho misterio. ¿Cuánto tiempo?, susurra la hechicera, dejando a la mujer en un completo estado de shock.
Quería saber qué hacía en un lugar tan lúgubre y en ese estado tan lamentable. Después de todo, ella era Vivien de Royal, la noble progenitora vampira, fuera de la casa. La pequeña rubia juega distraída con los pájaros mientras Jack la observa con aburrimiento. Pero él no baja la guardia y escucha la charla de adentro esperando que todo salga bien. Vivien pregunta con desconfianza quién es esa mujer que la acompaña. Incluso piensa que podría ser una cazadora. A Valentine le sorprende que no la reconociera. Así que se presenta formalmente ante ella como Valentine Milos. Ese nombre hace que Vivien tiemble de pies a cabeza. Confirma que ella fue quien encerró a los vampiros en el bosque, su enemiga mortal. Aunque su voz tiembla por el miedo, intenta mantenerse firme ante su antigua rival, pero de repente una fuerte tos interrumpe su gran discurso. Valentine explica que por una maldición solo puede ser humana una noche al mes. ¡Vaya suerte! Sin rodeos le pregunta cómo una progenitora vampira terminó en un estado tan lamentable. Nota que Vivien no ha probado su juguito rojo especial en muchísimo tiempo. Por eso le exige una buena explicación sobre su actual y extraña condición. La vampira pregunta si le tiene lástima, lo cual suena bastante irónico ahora. Dice que antes la maga era tan poderosa que ni se atrevía a acercársele. No es que le guarde rencor por lo del bosque, de hecho le debe una. Si no fuera por ella, los humanos enfurecidos los habrían borrado del mapa. Así que por esa razón está dispuesta a responder todas sus dudas. Vivien explica que 5 tiranos y 2 lores controlaban a los vampiros del bosque. Intentaron huir durante la guerra porque su hijita era demasiado pequeña para ese infierno. Recuerda con dolor al dragón que les perdonó la vida y les ofreció asilo. Esa palabra se queda resonando con mucha fuerza en la mente de Valentine. La condición era vivir ahí bebiendo solo jugo de cerdo para salvar a su pequeña. Realmente era algo humillante para su linaje real y la hechicera no duda en comentarlo. Mientras tanto afuera Charlotte pierde la paciencia y le pregunta a Jack cuándo se marchará. Explica que su tío está por llegar y no le gustan nada las visitas. Pero a nuestro protagonista no le importa. Él necesita saber más sobre ese tío. La niña se asusta un poco por las ganas que tiene Jack de conocerlo. Cuando ella sugiere que se acercó para robarle a su pariente rico, Jack se siente algo ofendido. Esperar es un aburrimiento, dice él pidiéndole que le cuente más sobre el misterioso hombre. La pequeña rubia piensa qué decir aparte de que el señor tiene mucho dinero. Cuenta que él les dio la casa y les trae comida cada 3 días. Seguramente se refería al jugo de animal cuando mencionaba la comida. ¡Qué delicia! Antes de que Jack explique su curiosidad, una voz anuncia que el tío ha llegado. Un hombre de cabello gris pregunta por el nuevo amigo, algo sospechoso. Mira a Jack con desconfianza y comenta que nunca antes lo había visto por aquí. Charlie se emociona por su llegada, aunque el ambiente se puso muy tenso de repente. Al verlo, nuestro prota celebra internamente haber encontrado al famoso y misterioso tío. La pequeña rubia dice que Jack parece de la nobleza, pero él mantiene su cara de póker. Ahí estaba el dragón disfrazado, justo como él sospechaba desde el principio. Mientras el recién llegado lo interroga, nota que hay otro invitado dentro de la casa. Y en la habitación, Vivien le pide a la muñeca que llame rápido a Charlotte. La tensión entre Jack y el extraño es total hasta que su maestra interviene telepáticamente. Él le responde de inmediato informándole sobre la presencia del misterioso hombre. Entonces ella le pide que suba a la habitación junto con la niña y el señor. El extraño pregunta por qué habla solo y Jack dice que solo obedece a su jefa. Así que abre la puerta y los invita a pasar. Aquí empieza lo bueno. Jack sabe que el sujeto vino a ver sus juguetes romperse. Dentro mamá intenta hablar con Charlotte, pero su rostro se llena de angustia al ver al inesperado y cruel visitante. El hombre pregunta por qué lo mira así, ni que estuviera viendo a un fantasma. Dice que no interrumpirá su tierno y último momento con su propia hija. Charlotte llora junto a la cama rogándole que beba el juguito de orco que trajo. Seguro que eso la curará, pero la mujer se niega con muchísima dulzura, diciendo que todo está bien y agradeciendo el lindo regalo de cumpleaños. Esta extraña conversación confunde a la pequeña que no comprende nada. Ella insiste en saber qué pasa mientras todos observan este triste drama familiar. Al principio ellos no tenían motivos para estar allí más que la pura coincidencia. Pero ahora presencian un final inminente. Jack pregunta si puede hacerse cargo de Charlotte, pues es hora de actuar y justificar su presencia en este lugar. Como la mujer parece perdida, nuestro héroe decide simplificar mucho las cosas. Sorpresa le pregunta si quiere que su hija renazca como reina vampira o gobernante progenitora. Y si ninguna de esas increíbles opciones le parece lo suficientemente buena, ¿acaso desea el fin de los dragones que tratan a los vampiros como juguetes? Esa audaz propuesta le saca una sonrisa muy irónica al dragón presente. Vivien le pide a Jack que se acerque. Ella siempre supo que su hija era especial.
Solo responde que desea ver a Charlotte feliz y sonriente, nada más importa. Pregunta su nombre y al escuchar Jack Valente sonríe con mucha paz, confiándole su tesoro. El protagonista promete que cuidará de la pequeña desde ahora. Él jura tomar toda la responsabilidad por la niña rubia. Ya no debe preocuparse. Llamando a Charlotte una última vez, Vivian le declara su amor eterno. Antes de desvanecerse, la niña grita desesperada intentando alcanzar a su madre que desaparece. Es un momento desgarrador que la pequeña no puede aceptar de ninguna forma. Mientras tanto, Jack y Valentine observan la escena en un respetuoso silencio, pero el falso tío suelta una carcajada histérica, como si todo fuera un chiste. Se burla de que un mocoso quiera cuidar a una niña que también morirá. Dice que los vampiros parecen ramitas secas por culpa de la desnutrición. Jack se harta de sus risas y le lanza un puñetazo cargado de mana. El golpe manda al hombre a volar por los aires. Vaya fuerza demostró. Él solo se queja de la mala influencia que Jack representa para Charlotte. Cuando intenta dar una lección, Valentine interviene con una elegancia impecable, preguntando su nombre real y dejándolo totalmente perplejo. No había rastro de magia. Aún así, esa increíble muñequita le está hablando en vivo y en directo. Ella ignora su sorpresa y menciona a los otros 5 dragones del bosque. «¿Apenas tienes 200 años? ¿Eres un dragón adulto de esa época?», pregunta ella. El sujeto estalla de ira. ¿Cómo sabe una muñeca secretos tan antiguos? «¿Quién diablos eres, fenómeno?», gruñe con toda la furia de su ser. Al oír el insulto hacia su maestra, el odio consume los pensamientos de Jack. Valentine pide que la bajen al suelo. Ella puede valerse por sí misma perfectamente. Se presenta formalmente como Valentine Milos, haciendo que el dragón cambie su expresión. La inmortal nigromante pregunta a él sin poder creer semejante revelación. La mujer asiente con calma, parece que ese apodo aún la persigue. El dragón aprieta los dientes dándose cuenta del verdadero peligro frente a él. La tacha de mentirosa, pero ella menciona nombres prohibidos, Bahamut y Volort. Secretos que solo los dragones o sus conocidos íntimos podrían saber. Tras esta revelación al hombre no le queda otra que aceptar la realidad. Está realmente impactado de que ella siga con vida todavía. Se presenta con orgullo, es Valactis, el gran dragón de fuego, Machiavelli. Desprecia el lugar y confiesa que solo quería deshacerse de ese juguete usado. Valentine, sin dudarlo, le ordena que retroceda ahora mismo. Él se burla preguntando si olvidó aquel viejo pacto verbal entre razas. Dice que los dragones superiores perdonaban a los demás solo por pura lástima. ¿Cómo se atrevía ella a darle órdenes a un ser tan majestuoso? Valentine responde firme: la única misericordia en esa historia siempre fue ella. Esas palabras hacen que el hombre estalle de pura rabia. Ella aclara que los dragones jamás fueron piadosos, solo muy soberbios. Se alejaron de todos por creerse superiores a cualquier otra raza viviente. Le sorprende que tras la antigua guerra sigan con esos pésimos modales. Él se ríe de la lección llamándola un simple fantasma del pasado. Música. Jack explota y lo llama lagartija asquerosa. Él quería ser un invitado educado. Sin embargo, cuestiona cómo una bestia de 4 patas osa actuar así ante su maestro. El insulto enfurece al dragón, quien jura que despedazará al joven Jack. Sus garras aparecen listas para causar un daño devastador. Jack se lanza y le da una patada fenomenal que lo estampa. Con el pie en su cuello, Jack advierte: respeta a Valentine siempre. El dragón escupe sangre, maldiciendo que un humano inferior toque a alguien de su nivel. Jack, aburrido, le ordena cerrar la boca antes de terminar con él, pero el dragón lo atrapa y lo lanza por los aires con furia. Grita que hará lo que quiera gracias al respaldo de Valentine Milos. Charlotte llora mientras nuestro héroe piensa que Ron lo regañará por ensuciarse. «Tu tío es una basura sin remedio», dice Jack abriéndole los ojos a la pequeña. La niña rompe en llanto al entender la cruel realidad de todo. Jack la toma de la mano y le pide observar bien a Valactis. Revela que ese monstruo destruyó a su gente y usó a su madre. Ella intenta defenderlo, pero Jack pide permiso para borrar su linaje ahora. Todo depende ahora de la respuesta de nuestra joven amiga rubia. «Verás el poder de quien te cuidará», dice Jack desenvainando su espada. Sin embargo, el oponente es veloz y esquiva cada estocada con una habilidad increíble. El combate se intensifica, pero parece que Jack no logra dar en el blanco. El rival se burla diciendo que esperaba más de un usuario de maná. Asegura que después de tanto hablar, el chico no es nada especial. Zas, su cabello cae cortado por un golpe preciso. Jack sonríe satisfecho. Dice que ese pelo le molestaba y que ahora sí pelearán de verdad. El ataque sorpresa hace que Valactis suelte los peores insultos posibles. Harto de tantas tonterías, lanza un tajo de viento a Jack, quien se defiende asombrando a todos. Incluso Valentine alucina al ver al chico anular la magia del dragón. La pelea sigue hasta que nuestro prota tumba al vampiro y lo pisa.
Justo en ese instante, recuerda que es Valactis Macabeli, hijo de Luca del Bosque de las Bestias. El vampiro palidece al notar que Jack conoce bien a su padre. Su padre era uno de los 5 grandes dragones gobernantes. Jack no olvida al dragón que decapitó en su vida pasada, aunque a este tipo jamás lo había visto antes. Quizás se fue temprano de casa o andaba escondido por ahí. El joven pregunta por qué se porta igual que su padre. Jack se presenta como el fiel discípulo de la gran Valentine Milos. El derrotado no entiende cómo un humano rompió su lenguaje espiritual. Se supone que esa técnica era invencible. La escena es bastante patética. Para nada parece la forma de vida más fuerte del mundo. Le da 5 segundos para disculparse con su maestra bajo su espada. Aún por los suelos, el orgulloso Valactis pregunta qué pasaría si se niega. Jack responde fríamente que lo convertirá en polvo de estrellas. Lo borrará tanto que nadie hallará sus restos como hizo con otro. La tensión sube mientras la cuenta regresiva avanza sin piedad. Todos observan el momento en total silencio. Al último segundo, Valactis saca sus alas de dragón y huye volando. Por ahora mejor volver al bosque y avisar a los demás. Jack mira al cielo reacio a usar maná, pero debe actuar. Invoca la espada de almas creando un torbellino de maná celestial. Era la primera forma de los 4 reinos, el del cielo. Valactis mira al cielo totalmente desesperado. Por fin comprende ante qué clase de monstruo está. Dentro del torbellino todo es blanco y negro sin salida. Ve a Jack gigante persiguiéndolo mientras grita aterrado que se aleje. Deje Pench. El chico despierta sobresaltado en una cama de lujo muy extraña. Ron entra corriendo muy feliz de verlo por fin despierto. El sirviente lanza 1000 preguntas para ver si está bien orientado. Jack, algo molesto, pide que pare el interrogatorio y explica que se siente bien. Su mayor preocupación es saber de la chica y la muñeca. El mayordomo aclara que Charlotte duerme al lado. Comenta que aunque no sabe qué pasó, ella parecía muy agotada. Mientras Valentine descansa en el sofá, el sirviente señala a la peliverde para confirmar sus sospechas. Nuestro protagonista sonríe al verla y le da los buenos días. Ella lo corrige al instante, pues ya es más de mediodía. El mayordomo queda en shock al oírla hablar y pregunta si la dama está molesta. La mujer responde con frialdad que él es libre de hacer lo que quiera con su cuerpo. Jack ríe y bromea diciendo que sabía que ella estaba muy preocupada por su estado. Ron, intrigado, pregunta cómo una muñeca pudo hablar tras pasar 3 días inmóvil. Nuestro protagonista dice que explicará ese misterio un poco más adelante, porque lo que importa ahora es tratar a Valentine con el respeto que se merece. Ron promete obedecer aunque sigue confundido, confía plenamente en el juicio de su amo. Al preguntarle por los hechos recientes, el mayordomo intenta resumir esta compleja situación. Los cuerpos de la escolta aparecieron en las montañas y el marqués se enteró enseguida. Así que, la familia envió a sus mejores caballeros para investigar lo ocurrido a fondo. Sospechando de Jack, empezaron a rastrearlo. Además, varios testigos lo vieron en Áralo. Siguieron las pistas hasta Asen, donde ocurrió esa épica batalla contra un dragón. Fue justo ahí donde encontraron a nuestro joven protagonista totalmente inconsciente. No sabían exactamente qué había pasado en aquel campo de batalla, pero su estado era crítico y lo llevaron de urgencia al templo para curarlo. Ron supo que el chico bebió 3 pociones él solo, y sabían a fresa. El joven comenta entre risas la gran coincidencia con su sabor favorito. Cambiando de tema, Jack pregunta por qué Ron no está cuidando a Elizabeth. El mayordomo admite con pena que Elizabeth quería venir, pero el marqués la detuvo. En su lugar, enviaron a Ron junto a un equipo de investigación con el apoyo del marqués. Esta revelación sorprende a Jack. Parece que su padre es más tonto de lo pensado. El ambiente se tensa cuando el informante pelirrojo entra en la habitación sin avisar. ¿Qué es lo que buscas?, pregunta Jack al instante, mientras el espía se asombra al verlo despierto. González se presenta como el vicecapitán de los Caballeros de Sangre de Hierro. Con total desdén, cuestiona si Jack entiende que andar con plebeyos no es digno de un marqués. Critica sus habilidades y le exige que mantenga la dignidad de su alta posición. Antes de que lo defiendan, Jack pide silencio para dejar que el pelirrojo hable. Entonces González anuncia que le hará unas cuantas preguntas necesarias. Según sabía el mayordomo, compraron 3 pociones de alto nivel para el joven amo. Por lo tanto, su cuerpo solo podría resistir 3 usos como máximo. Su actitud desafiante sorprende al espía, quien recordaba a un niño asustadizo. El pelirrojo revela que Jack es el único superviviente y exige una explicación. El chico responde de forma evasiva que no fue nada del otro mundo, solo que su escolta tenía órdenes extrañas de romperle todos los huesos. Pero se detiene al notar la expresión de miedo en el rostro del hombre, lo que sugería que él no estaba al tanto de toda la conspiración. González lo presiona con fuerza para que continúe con su relato ahora mismo.
Fue algo salvaje, ¿no?, comenta él mencionando el plan del caballero atacante. El informante pregunta si habla de Rhys y Son y Jack lo confirma con seguridad, recordando cómo amenazaron con destruir su propio círculo de maná. Con total calma el chico confiesa que acabó con todos, dejando al pelirrojo en shock total. Pero nuestro protagonista lo repite una vez más, dejando claro que no se arrepiente, fue obra suya y no de alguien externo. González no puede creer que Jack sea el culpable. Esto no tiene ningún sentido. Jamás dejo vivo a quien intenta pisotearme, sentencia el joven con mucha frialdad. ¿Acaso parece una broma? El caballero le advierte que se ha educado llamándolo cachorro insolente. Ron intenta mediar en medio de la tensa situación, pero lo apartan llamándolo sirviente asqueroso. Eso pone a Jack en alerta máxima. Saz, nuestro héroe, le mete un puñetazo al pelirrojo, mandándolo directo al suelo. Era la tercera vez que el chico aguantaba esos insultos en absoluto silencio. De pronto el mareo lo vence y colapsa en la cama, preocupando mucho al mayordomo. Él asegura estar bien, mencionando que ese tipo derrotado solo era su séptimo círculo. ¿Acaso Ron no se cansó de fingir debilidad? El mayordomo solo responde con una sonrisa. Ajustándose la ropa con mucha elegancia, el chico le pide que deje de vivir así. Antes creía que sería fácil fingir siempre, pero tras mucho reflexionar comprendió que ese engaño no duraría para siempre, argumentando que como mínimo un sirviente merece ser tratado como una persona. La cara de Ron refleja que ama esa libertad. El mayordomo se prepara para actuar. Jack pregunta cuánto tardará en cocinar al pelirrojo. Quizás unos 5 minutos basten. El hombre ríe bromeando que eso es demasiado tiempo para sus grandes dotes culinarias. Obviamente no hablaban de comida. La situación era clara para todos los presentes. Ron somete a González por la fuerza mientras el otro grita insultos contra el sirviente. El pelirrojo intenta contraatacar con desesperación, pero es aplastado por el inmenso poder del noveno círculo del mayordomo. Afuera los guardias se preguntan cómo un simple sirviente puede ser tan letalmente violento. Jack observa el combate con indiferencia, intentando recordar dónde vio antes esos movimientos. Incluso con su gran nivel, las bases de Ron eran mágicas y no marciales, aunque su físico fuera promedio. González, un caballero de séptimo círculo, fue superado fácilmente. Incluso si fuera un espía del mismísimo Imperio Tolkien, Jack sabe perfectamente que jamás sería capaz de derrotar al mayordomo en combate. Desesperado, el informante toma la espada de un guardia para intentar herir a su oponente. Pero antes del ataque, Ron le mete un rodillazo, humillándolo por completo. Nuestro protagonista contempla la escena con una gran sonrisa de satisfacción. Su sirviente soportó desprecios por años y ahora por fin está rompiendo sus cadenas. Tras ver a su enemigo derrotado, Ron se gira al escuchar la voz del joven. ¿Por qué tardas tanto con un solo ingrediente?, bromea Jack con mucha picardía. Sin embargo, a sus espaldas, González intenta un último ataque cargado de energía, pero Ron lo manda a volar de un golpe. «Necesitas más entrenamiento», se burla Jack. Mientras tanto, regañan a los guardias por quedarse ahí parados como simples espectadores. Ya a solas, el chico sujeta la cabeza del pelirrojo. Es hora de charlar seriamente. Le ofrece un trato asegurando que alguien capaz podría llegar mucho más lejos en la vida. Aún humillado, González sigue insultando a Ron hasta que Jack le jala el cabello. ¿Entiendes tu situación actual o no?, pregunta el joven sujetándolo con firmeza. Entonces lanza su oferta. González seguirá como vicecapitán y podrá desarrollar su maná. Apenas está en sus 30 y tantos. Sin duda sería un excelente caballero vicecapitán. ¿Sería una pena desperdiciar tu talento?, Jack le pregunta si no le gustaría alcanzar el octavo círculo. Los ojos del caballero brillan con una tentación imposible de ocultar. Jack le asegura con tono cómplice que este trato será un secreto absoluto entre caballeros. A su lado, Ron sospecha de las verdaderas intenciones del joven amo, aunque no puede evitar sentirse orgulloso de su crecimiento. De pronto, Valentine interrumpe para llamar su atención. Él se disculpa por no notarla antes e intenta presentarse con toda la elegancia posible. Has heredado la energía pura de la legendaria familia de la espada. El comentario de la mujer deja al pobre Ron completamente desorientado. Valentine deduce que Ron alcanzó el noveno círculo hace 20 años. Era un rango de leyenda. Podrías haber llegado al 10º círculo, afirma ella, reconociendo su potencial para ser un gran maestro. Ron parpadea confundido, sin entender ni una palabra sobre ese extraño control del alma. Han pasado exactamente 19 años desde la última vez que utilizó su maná de forma constante. Recientemente solo lo usó por necesidad para seguir a Jack, ya que no tenía otra opción. El mayordomo reflexiona con calma, no siente ni una pizca de vergüenza por ser un sirviente. Él eligió este camino libremente, pero Valentine cuestiona cómo puede estar satisfecho sirviendo a ese niño.
Ella se pregunta de dónde brota tanto talento en alguien tan joven. Aunque la respuesta es obvia, es alguien a quien un maestro de la espada protegería con su vida. Con curiosidad, ella le pregunta si ya descubrió la verdadera identidad del pequeño Jack. Pero él solo sabe lo que el joven le contó, respetando ese pasado que aún es un misterio. Ron esboza una sonrisa amable, imaginando a Jack preguntando qué rayos es la familia de la espada. Volviendo con nuestro pelirrojo favorito, el protagonista bromea diciendo que en otra situación le cerraría la boca a golpes. Pero esta vez será generoso y le ofrece nuevamente el puesto de vicecapitán. Al ver sus dudas, Jack aclara que no espera grandes hazañas de su parte. Observando sus movimientos torpes. Ya te cansaste de que te den una paliza, ¿verdad? Mejor quédate quietecito, advierte Jack mientras se sienta cómodamente sobre el pecho del pobre hombre. Con precisión quirúrgica localiza los 7 círculos de maná que rodean el corazón del pelirrojo. Jack espera sinceramente que el hombre no le guarde rencor por lo que está a punto de hacer. Cuando González intenta resistirse, Jack lo detiene explicando que si quisiera eliminarlo, ya lo habría hecho hace rato. El maná fluye y reorganiza los círculos entre gritos de dolor. Al abrir los ojos, González descubre asombrado que ahora posee 8 círculos de poder. Te dolerá unos 3 o 5 meses, informa el chico con una sonrisa de lo más educada, dejando a todos impactados. Nadie imaginó que tendría la habilidad de crear círculos a la fuerza. Sin embargo, ahora el guerrero solo tiene un camino por delante. Obedecer cada orden del joven amo o enfrentar consecuencias que preferiría no imaginar, mientras Jack menciona los rumores sobre su magia prohibida con una expresión aterradora pero alegre. Jack recuerda cuando golpeó a Phyllen y el divertido rumor que su propio padre comenzó a difundir. Ahora para González ese rumor era una verdad absoluta e incuestionable. El chico era sin ninguna duda un experto en las artes prohibidas más oscuras. Le ordena arrodillarse y escuchar con atención, pues grabará sus palabras hasta en sus propios huesos. González debe volver con los Marcus y mentir, asegurando que el tercer joven amo no sospecha nada. Además, en un plazo de apenas 3 meses, debe eliminar en secreto a 40 miembros problemáticos. El pelirrojo acepta hasta que nota la trampa. Jack ha plantado algo en su corazón que es mucho más que un simple adorno estético. Es una sentencia de vida. No tengas miedo, dice el protagonista, dándole una palmadita amistosa. Si te portas bien conmigo, te aseguro que las recompensas serán legendarias. El chico le promete que el dolor valdrá la pena, pues el poder del octavo círculo es casi como una droga adictiva. Entre risas por lo irónica que se ha vuelto la situación esta noche, comenta que siempre supo que un tipo como él terminaría pidiendo más y más. Además, todavía recuerda muy bien cómo González humilló al buen Ron durante todo el viaje. Pero ahora las tornas han cambiado. Jack declara que el pelirrojo será el nuevo sirviente del mayordomo, y el pobre hombre solo asiente cabizbajo, aceptando su nuevo y humilde destino. Con el trato cerrado, el protagonista echa a González del cuarto, feliz por tener un nuevo subordinado. Esperaba que este polluelo número 2 fuera mucho más obediente que el anterior. Música. Tras confirmar que Ron terminó su charla con Valentine, nuestro protagonista se prepara para lo que sigue. Con un hambre voraz, Jack solo piensa en disfrutar de un gran banquete, pero le llaman la atención por querer salir a la calle con esos harapos tan viejos. El mago, siempre atento, ya le tenía lista una muda impecable. ¡Qué gran detalle! Justo al salir, Charlotte aparece y lo abraza temblando de pura preocupación por él. «Pensé que no despertarías», exclama ella al verlo de vuelta. «¡Qué momento tan tierno!». Él ordena que preparen sus platos favoritos para compartirlos con la pequeña niña vampira. Le asombra lo fuerte que es la rubia, y eso que nunca ha probado jugo de verdad. Bajo un cielo naranja, Jack se disculpa sinceramente por haber destrozado su antiguo hogar. Sin embargo, música. Charlotte explica que sin su madre el apartamento nunca fue un verdadero hogar para ella. Jack la consuela con ternura, revelando que él también perdió a su madre siendo muy pequeñito. A la niña le sorprende saber que él halló la felicidad junto a su maestro y su mayordomo. Usando su maná hace que su bebida flote mágicamente frente a ella, dándole a la hambrienta vampira un sabor inolvidable. Al beber, una ola de energía recorre todo su cuerpo. Sus poderes de vampiro finalmente han despertado por completo. Estos seres rivalizan con dragones gracias a su capacidad de regeneración instantánea mediante sangre poderosa. Aunque todo esto le resulta un poco confuso al principio, Charlotte sonríe radiante. Se siente mejor de lo que jamás imaginó posible. Jack le pregunta qué opina de su demostración de fuerza para demostrar que puede protegerla, y la pequeña admite que pasó un poco de miedo en aquel momento,
pero fue muy emocionante, ahora lo llama jefe con una admiración de lo más inocente. Jack acepta el apodo entre risas mientras ella se divierte ajustándose a su nuevo título. Ya en la mansión, Ron se queda de piedra al saber que Jack derrotó a un dragón adulto. Explica que los dragones de menos de 50 años ya dominan el quinto círculo con facilidad. Su técnica de transformación compacta su inmenso poder en un cuerpo humano para optimizar el combate. Si su forma original es perfecta para lanzar hechizos devastadores, su forma humana es una técnica maestra para el combate cuerpo a cuerpo. Si ese idiota no le hubiera dado tiempo para usar el habla del alma, Jack estaría en graves problemas. Ron, como siempre, le insiste en que coma sus verduras, que todavía es un niño en crecimiento. Pero eso es lo de menos en este momento, y el protagonista sigue la charla llamando a ese dragón un tonto sin experiencia. Al fin y al cabo, un simple humano de segundo círculo fue capaz de causarle todo ese daño. Jack se detiene a pensar en lo surrealista que se ha vuelto toda esta conversación. Matar dragones es algo inaudito. Los mercenarios de la hormiga de fuego se morirían del susto. El mayordomo se pone rojo como un tomate al darse cuenta de la situación. Nuestro joven amo dedujo todo sobre los dragones. Pues claro, se cree un genio total. Pero el chico le aclara que solo predijo su muerte prematura, demostrando que ya conectó todos los puntos. Ron piensa que su señor ignora muchos secretos que por ahora seguirán siendo un misterio absoluto. Jamás le gustaron los rodeos, aunque en sus vidas pasadas siempre fue un hombre sumamente precavido. Incluso huyendo juntos de la casa marqués, el mayordomo guardó sus secretos bajo 7 llaves. Todos merecen tener sus propios pequeños secretos. Misterios aparte, Jack debía confirmar una sospecha que le quitaba el sueño. Mirándolo fijamente le pregunta sin rodeos si tiene vínculos con el temido Imperio Tolkien. Ron luce confundido de verdad y niega cualquier lazo con esa nación de forma rotunda. ¡Qué alivio siente Jack! Esa duda pesaba mucho sobre él, así que sonríe para no preocupar a su fiel compañero. Tras la batalla está agotado. Toca formar un círculo de maná, usar energía del alma agota hasta al más fuerte. Necesita círculos más firmes. De pronto Valentine interrumpe sus profundos pensamientos. Le asombra que usara el vínculo oscuro, una magia prohibida y secreta que solo ellos conocen, pues ella misma la inventó. En guerra esa técnica ata las promesas a la mismísima existencia de la otra persona. Si se rompe no solo dañaría el círculo, destruiría el cuerpo entero por completo. Ella pregunta por qué Jack grabó algo tan serio en el corazón de Gonzalo. Él confiesa que le impuso proteger a Elizabeth y a Ron a toda costa. Ron se conmueve al ver cuánto valora a su joven amo que siga con vida. Pero Charlotte irrumpe en escena. Entra llorando porque las criadas la trataron como a una muñequita. ¡Pobrecilla Charlotte! Jack la invita a cenar, pero ella se niega por tanta comida junta. Luego le pregunta a Ron si Charlotte podría ir a la academia con ellos. Irían en grupo. Ron duda siendo un simple sirviente, pero Jack insiste en que él es súper competente. Como los halagos no funcionan, Jack dice que lo hará solo, pero Ron lo regaña por intentar chantajearlo así. Él responde indignado que no es ningún criminal para eso. A Charlotte le brillan los ojitos al oír sobre la escuela. Era un sueño lejano, pero Jack asegura que los niños deben jugar con otros niños. El talento de la rubia es demasiado grande para ignorarlo. Tiene 11 años y aceptan desde los 14 un obstáculo que deben superar pronto. Pero González puede arreglarlo con una simple cartita de recomendación, así que le asegura que no hay nada de qué preocuparse. Pasaron unos días, llegan a la academia y Ron se despide dándole su equipaje. Cuídate mucho, amo. Le pide que le escriba una carta si llegara a necesitar cualquier otra cosa. Jack le pide un favor. Toda la casa Marcus queda bajo tu total responsabilidad, Ron. Jack desea enfocarse solo en sus estudios, sin distracciones que arruinen sus planes escolares. Ron acepta y Jack comenta que González no resultó ser tan listo como pensaba. Menudo desprecio por el pelirrojo. Para él ese hombre no es más que un peón desechable en su tablero. Nuestro prota menciona que ya le dio una orden clara al pelirrojo, algo que esperaba lograr con ayuda de aquel sermón tan especial. La misión consistía en cortar manos y piernas por igual, pero calma, no hablaba de extremidades reales sino de sus aliados. Sus objetivos eran los oficiales de la casa Marcus y los Mantis. Vaya plan más meticuloso y aterradoramente brillante se cargaba. Eso complicaría a la dulce Elizabeth, pues Jack no quería verla sufrir, aunque cree que la caída de esa casa despertará su verdadero ser. Luego le pide a Ron que la cuide mucho con mucha amabilidad. Se nota protector pero calculador y su sirviente está muy orgulloso. Ron comenta cuánto ha cambiado su joven amo y Jack solo sonríe. Justo al entrar a la academia ocurre algo bastante curioso. La muñeca dice que oculta un monstruo pero que es buena persona. Él aprovecha para decirle que ella también es genial pese a ser terca.
Sin embargo, la pequeña dama no se toma nada bien el cumplido, rechazando sus palabras por considerarlas vacías y sin sentido alguno. Charlotte alucina al ver el edificio, es su primera vez en un lugar así. Jack le pide que observe todo con calma mientras suena la música, porque ella estudiará allí desde ahora y su carita se ilumina. De pronto un miembro del personal se acerca con mucha curiosidad, preguntando si es un valente y nuestro prota responde al instante. Ella corre a abrazarlo mientras Jack se pregunta qué está pasando. El empleado pide permiso muy formalmente para dar un mensaje, avisando con urgencia que el director lo espera en su oficina privada. Comentan que el chico es toda una leyenda por su oscuro pasado. Aún hablan del hijo noble hallado entre ruinas tras aquel desastre. La historia sigue resonando con fuerza aunque el tiempo haya pasado, especialmente ante el antiguo duque Ramel Einhard, quien manda allí, pues aquel lugar seguía idéntico a como lo recordaba en su vida pasada. Un recuerdo invade su mente de golpe al entrar a esa habitación, rememorando una vieja charla sobre un examen sumamente importante. Jack se quejaba de las clases que perdería por culpa de esa prueba, pero el director le aseguró que mientras destacara no lo expulsarían. Los ojos de Jack mostraban la decepción que sentía en ese entonces, sabiendo que su propio padre y hermano conspiraban en su contra. Estaba seguro de que intentarían eliminarlo antes de ser un adulto, una realidad muy cruel que el propio director terminó por confirmar. El hombre había visto casos así y solo pudo ofrecerle un cuarto privado. Temblando de miedo, el pequeño Jack se preguntaba cómo sobrevivir solo. Entonces el director acaricia su cabeza con muchísima ternura, concluyendo que solo él podrá decidir qué camino tomar en el futuro. Pero ahora Jack sonríe con confianza y propone una apuesta loca. Explica que tenía una deuda pendiente y que hoy piensa pagarla. Solo pide un pequeño favor a cambio que podría cambiarlo todo. Al oír esto, Ramel nota que el chico cambió muchísimo desde que lo halló herido y casi mudo. Para el director, apenas pasó un mes, pero para Jack fueron 20 años, tiempo para ver el mundo cambiar. Interesado, el anciano pregunta cómo piensa salvarle la vida, ya que, de tener razón, el reino caería en un mes en la guerra contra el imperio. Tesla luchó con valor, pero el imperio tiene 30 maestros, música. Muchos son híbridos con sangre y huesos de dragón implantados. Además, Tolkien tiene miles de usuarios sobre el séptimo círculo, mientras Tesla apenas cuenta con 2 maestros y 100 guerreros. Con tal diferencia, un mes sobra. 3 días bastarían si Jack fuera el comandante enemigo. Tesla resiste solo por el director Ramel y sus magos de batalla, unos 700 soldados pulidos por su mano. Sin aquel accidente o la traición de su asesor, habrían durado más. Al mencionar al traidor, el director se altera y regaña a Jack por su insolencia, pero él ni se inmuta. Explica con calma que Brutus Marcos es un espía infiltrado, subinstructor de esgrima caballero de 6 círculos y un simple vasallo. Ramel indignado responde que eso es calumnia y que Jack se arrepentirá, pero el chico solo sonríe. Música. Cuando te apuñale por la espalda, desearás haberme escuchado, bromea el prota. Jack sigue provocando, agotando la paciencia del anciano. Furioso, el director le advierte que no asuma riesgos innecesarios, prefiriendo fingir que esta charla jamás ocurrió. Al final lo libera, saca su reloj y jura no repetir sus palabras, pero en serio le pide que llame a Brutus a su oficina. Y así lo hace el joven. Ya adentro, el hombre los recibe con halagos por el buen trabajo, pero Jack le suelta que ya no hace falta informar al imperio. Su cara es un poema, se congela y pregunta de qué habla, pero Jack ríe. Sin paciencia, el chico le dice que no sea tonto y que confiese de una vez. Al verse descubierto, Brutus intenta defenderse como puede, sugiriendo que Jack tiene un trauma y advirtiendo sobre las consecuencias. Pero nuestro héroe es de mecha corta y pierde la calma. Antes de que el espía termine su discurso, Sass Jack le lanza el reloj. Hablas mucho para ser un traidor, sentencia impasible. El hombre queda en shock sin entender nada de lo que ocurre. Bernardo le pide explicaciones a su superior, pero antes de responder, Jack lanza un golpe certero al pecho del hombre. El tipo intenta reaccionar, pero ya es demasiado tarde, y arremete preguntando qué hace. Ágil, el chico esquiva el contraataque fácilmente. El instructor se asombra ante la inesperada habilidad del pequeño. En ese instante, Jack percibe el maná de 6 círculos protegiendo al traidor. Él sabe que incluso los más fuertes tienen debilidades. Aprovechando esa misma debilidad, lanza 2 golpes brutales al estómago, mandándolo a volar con muchísima fuerza. El viejo director queda atónito mientras nuestro protagonista mantiene la calma, decidido a sacarle una confesión al espía. Da lástima verlo tirado en el suelo con el rostro destrozado. El joven le exige que confiese, aclarando que solo cooperando saldrá vivo. Brutus sigue firme en su actuación, fingiendo no entender nada, lo que hace sonreír a Jack. Toca su pecho para medir su resistencia antes de atacar donde duele.
Sabe que los círculos bien formados son difíciles de romper, pero también que destruir algo tan cuidado causará un impacto mayor. Manteniendo su mano sobre el pecho, Jack advierte que si no responde con la pura verdad, romperá sus círculos uno a uno. El hombre se tensa del miedo. La primera pregunta es directa. ¿Es un espía de Tulken? El instructor tiembla, pero se atreve a negarlo. Su respuesta equivocada hace que Jack actúe. Destruye su primer círculo. Ahora solo le quedan 5. Repite la pregunta sin prisa. Sabe que la verdad saldrá pronto. El espía, ahora aterrado, parece incapaz de responder como si estuviera en un juicio. Jack explica fríamente que regenerar un círculo será un dolor de muerte. Además, le asegura algo aterrador. Puede hacer que sus círculos nunca sanen dejándolo lisiado para siempre. El chico sonríe mientras observa el terror en sus ojos, sabiendo que ya ha ganado. La esencia de dragón y sus conocimientos son la clave. Son capaces de aterrar a cualquiera. El instructor no para de temblar. Él pregunta cómo sabe tanto el chico, pues que Jack conozca los experimentos secretos hace todo más aterrador. Las pruebas con humanos ya comenzaron, Brutus tartamudeando. Exige saber quién filtró todo, pero Jack responde con calma absoluta. Lo provoca preguntando por qué alguien de nivel 6 haría algo así. El instructor comienza a gritar. No entiende cómo alguien conoce secretos tan oscuros del Imperio Tolkien. Su reacción le saca una sonrisa irónica a Jack, quien lo rompe todo. Se burla del hombre caído, y al terminar, Brutus queda destrozado sin fuerzas para reaccionar siquiera. Jack se gira hacia el director. Es hora de escuchar su petición. Pero el anciano sigue en shock, procesando todo muy lento. Brutus, aún derrotado, refunfuña que el Imperio no tendrá piedad y lo hará pedazos. Pero Jack lo calla de un bofetón antes de que hable más. El director, sin más excusas, admite que este lío será difícil de limpiar. Vaya chico tan misterioso. Definitivamente no es el mismo niño que Ramel conoció hace apenas un mes. Vaya que ha cambiado y de qué manera tan asombrosa. Jack le pide olvidar el asunto. El director acepta no preguntar detalles, pero exige una última respuesta. ¿Cómo rayos logró este joven descubrir semejante complot secreto? Quería indagar sobre la sangre de dragón, pero Jack le recuerda su pacto. Trato es trato. El director ya debería conocer muy bien la delicada situación que vive el continente. Los vientos de guerra ya soplaban con una fuerza imposible de ignorar. La lucha por la asociación madre ya era un secreto a voces para el público. Los moderados seguían al segundo hijo, mientras los radicales apoyaban al príncipe heredero. Al final ganaron los radicales y el imperio ahora extremista se unió a sus filas. Jack no conocía cada detalle, pues vivió años aislado en las montañas entrenando con su maestro, pero tenía información más que suficiente para mover sus piezas. Entonces decide que dejará a Brutus con vida por el momento. Se lo entrega al director. Ese hombre sabe demasiado sobre dragones y tiene información valiosa. Esos datos serán útiles para todos, incluyendo al mismísimo rey del reino. Ramel está perplejo. No puede llamar idiota a alguien que habla con tanta seguridad de la corona. El director no puede evitar soltar la pregunta que le quema por dentro. ¿Cómo es que un don nadie de 6 círculos tirado en el suelo sabe tanto? Jack explica que en su vida pasada los experimentos con híbridos y dragones ya eran una realidad. Las crueles pruebas con humanos estaban a punto de comenzar, según documentos ultrasecretos que solo unos pocos elegidos en el imperio conocían. Pero claro, Jack dice que ese es ahora un problema exclusivo del director. Solo tiene 2 peticiones, pues se sintió algo ofendido por las duras palabras de Ramel. Primero, como el viejo es rico, quiere una casa con jardín cerca de la academia. El director protesta diciendo que todos los alumnos deben vivir en los dormitorios oficiales. Pero Jack le recuerda su propia lección. Toda regla tiene su debida excepción. Agotado, Ramel pide la segunda petición. Parece algo mucho más sencillo de conceder. Quiere que acepten a Charlotte como alumna. Aunque ya estemos en el segundo semestre, las normas dicen que no, pero nuestro protagonista vuelve a mencionar el tema de las excepciones. El director pregunta si se refiere a la chica rubia que espera impaciente afuera. Exactamente ella. Era Charlotte, que en ese momento estrujaba a Valentine como si fuera un tierno peluche. Curioso, Ramel pregunta qué clase de relación extraña tienen esos 2 jóvenes. Jack responde que es su nuevo tutor, sacándole una buena carcajada al anciano director. Al salir de la habitación, Charlotte recibe a nuestro héroe con una energía desbordante. Ella celebra su presencia con una alegría que ilumina todo el lugar. Él pregunta si esperó mucho, pero ella solo quiere saber si podrá entrar a la academia. Con una sonrisa, Jack lo confirma. Esa noticia fue música celestial para los oídos de la rubia. Por un segundo es feliz, pero pronto una sombra de duda cruza su hermoso rostro. Nuestro protagonista lo nota de inmediato y le pregunta qué es lo que le preocupa.
Ella responde con timidez que jamás imaginó que algo así fuera posible para alguien como ella. Siempre oyó que la academia era solo para humanos elegidos, y ella sabe que no lo es. Sin embargo, nuestro joven maestro le quita importancia al asunto con total naturalidad. ¿Acaso odias ser quien eres o preferirías ser una simple humana común y corriente? Una nube de melancolía cubre su mirada mientras reflexiona sobre su pasado. Resultaba curioso recordarlo, pero su linaje era realmente trágico. La Casa Royal, una estirpe de vampiros que defendió su trono durante siglos. Tristemente su raza fue borrada del mapa por completo. Perdió a su padre en aquel horror y su madre, ya saben cómo terminó. Jack suspira y le pide que camine siempre con la frente muy en alto. Ser humano o vampiro es un detalle menor que no debería definirla jamás. Ella es la noble Charlotte y debe ser fiel a sus valiosas promesas. Con total lealtad, Jack asegura que seguirá siendo su guardián personal. Incluso la ayudará a reclamar su trono si ella decide ser reina. Si desea reconstruir su especie, él superará cualquier obstáculo por ella. Nada es imposible, pero le pide que se valore más. Ella asiente agradecida. De pronto recuerda un gran consejo de su madre. En este mundo nada se regala nunca. Jack se sorprende y admite que efectivamente todo tiene un precio. Bromea preguntando si duda de su apoyo, pero ella lo niega de inmediato. Entre risas dice que quizás en el futuro le cobre el favor. La niña sonríe y le da un abrazo gigante a Valentine. Ella promete devolverle la ayuda algún día, viéndose mucho más animada. Aprovechando el buen clima, Jack propone dar un paseo relajante. Poco antes, Ramel confirmó que gestionaría la inscripción escolar de Charlotte pronto. Aseguró que su nueva residencia estaría lista en un par de horas. Mandaría empleados para el mantenimiento, ya que la mansión es enorme. Jack agradece sabiendo que son espías, pero no le importa en absoluto. Mientras caminan disfrutando del paisaje bajo el sol, con Valentine a su lado, la maestra elogia la madurez de Jack. Sus palabras sobre la identidad fueron sorprendentemente sabias para su corta edad. Siempre pensó que era un bicho raro, pero hoy cambió de opinión. Jack duda si eso es un halago, pero decide aceptarlo con alegría. De pronto divisan a un joven rubio practicando con su espada. Parece alguien muy dedicado, aunque a simple vista no sea especial. Sin embargo, Valentine se detiene. Le tira de la oreja a Jack para quedarse a mirar el entrenamiento. El chico parece tener 17 años a pesar de su gran estatura. Jack queda impactado al sentir la extraña sensibilidad de su maná. Simplemente no podía ser real, un plebeyo de segundo círculo con un potencial máximo de nivel 4. Su talento real no encajaba con su imponente presencia física. Con curiosidad, Jack pregunta si ese joven le interesa a Valentine. Ella cuestiona entre risas y teme que sea su nuevo discípulo. Jack solo quiere entender qué vio ella en alguien con tan poco futuro. Su maestra tiene un ojo clínico, pero este chico parece muy común. Mientras busca las palabras adecuadas para responder, el joven sigue entrenando solo agitando su espada de madera con fuerza. Es entonces cuando Charlotte decide intervenir. Observan que el joven lleva horas entrenando sin descanso, al punto de que parece que va a colapsar de puro agotamiento. Al notar marcas en su cuello, añade que está herido, aunque el maestro sigue sin entender por qué les genera tanto interés ese muchacho. Mirando con más detalle, Jack nota que su círculo mágico fue destruido y él mismo lo reconstruyó, una hazaña digna de un nivel legendario. Valentine admira su voluntad y casi dice algo más sobre su increíble determinación, pero prefiere callar, ya que en cambio ya captó el motivo de tanta curiosidad por el chico. Posee la base de un mago oscuro, forjada en odio y venganza. Reconstruir su círculo roto por cuenta propia muestra una dedicación mística realmente asombrosa. Cada movimiento suyo, cada golpe silencioso está cargado de una rabia oculta. Nuestro protagonista se acerca amablemente y pide permiso para interrumpir mientras el rubio le pregunta si necesita algo. Pero es Jack quien aconseja: estás aplicando demasiada fuerza bruta en tu brazo derecho. Relaja esa extremidad y ajusta mejor tu postura al atacar, le sugiere con total naturalidad. También le advierte que si deja tantas aperturas en lugar de proteger su corazón, no durará ni un segundo en un combate real. El espadachín duda sorprendido por el saber de este chico extraño. Sin embargo, nuestro protagonista no se presenta, diciendo ser un simple observador, pero pregunta si pese a su gran tamaño suele recibir muchas palizas. El orgullo del chico queda herido y luce avergonzado, así que Jack le ofrece una poción de alto nivel con un sabor delicioso. Jack se encoge de hombros y bromea: me volví rico tras robarle a aquel tipo, no es nada. Antes de irse pregunta el nombre del espadachín, quien dice ser Thanos, y nuestro héroe se revela como Jack Valente, prometiendo un reencuentro. Al alejarse, Valentine cuestiona por qué su aprendiz fingía ser tan amable, mientras Charlotte cree sinceramente en sus buenas intenciones.
Es entonces cuando Thanos comprende quién era esa persona que acaba de ayudarlo. Mira al grupo con asombro, ahora sabe que Jack es un estudiante estrella con notas espectaculares, mientras que sus propios puntajes son un rotundo 0 absoluto. Incluso piensa que escuchó mal el nombre de ese chico tan talentoso, pues el Jack que conoció no se parece en nada al hijo inútil del Marqués de los Rumores. Cerca de allí, el protagonista recibe un tour de un mensajero enviado por el anciano, quien se hace llamar Joe Nady. Ese seudónimo le recuerda a un miembro de los mercenarios Hormigas de Fuego que conoció en su vida pasada. Jack elogia la lujosa mansión, impresionado por su lujo, un alojamiento de clase alta que supera sus expectativas. Para cualquier extraño, parece que el director intervino personalmente para asegurar que el joven tuviera esta residencia tan exclusiva. Por eso nuestro héroe se pregunta si el mensajero los mira con esa expresión tan fría y vacía. El joven se defiende, alegando que sus sentimientos no importan, pues solo cumple órdenes como un humilde recadero. Jack le pregunta entonces si sabe que comportarse así es de mala educación, dejando al chico mudo y totalmente incómodo. Entonces Jack revela que el supuesto mensajero usa magia de polimorfismo para ocultar su verdadera identidad. Se pregunta si el anciano ya conocía ese secreto, notando cómo la revelación pone al muchacho cada vez más nervioso e inquieto por el descubrimiento. Nuestro protagonista se pregunta, ¿tantos humanos de alto nivel en un lugar tan pequeño? ¡Qué curioso! Aprovecha para analizar al hombre frente a él, descartando que fuera otro espía infiltrado en el reino. Cuando el silencio se vuelve insoportable, el supuesto mensajero estalla en risas. ¡Qué momento tan gracioso! La fachada cae y la verdad sale a la luz. Le pregunta asombrado cómo descubrió su identidad secreta, si hasta había camuflado su flujo de maná. Confiesa que vino en persona por pura curiosidad sobre el chico que cautivó al director de la academia, y se revela como el gran Bellamy Cragg ante todos, nada menos que el maestro de la Torre Mágica de Teslan. En la guerra pasada entre Tolkien y Azelin, este poderoso mago luchó fielmente al lado del anciano, protegiéndolo hasta su último aliento con gran honor. Picado por la duda, pregunta cómo Jack vio tras su metamorfosis perfecta. Jack responde con total calma. Normalmente no se notaría, pero ya enfrentó a una bestia con ese mismo disfraz anteriormente. Música. Hablarle así a un maestro de torre es una falta de respeto total, ganándose un regaño. Pero a Jack no le importa. Para ganar respeto, primero hay que darlo. Vaya actitud. Argumenta que él jamás pidió que el maestro ocultara su verdadera identidad bajo un disfraz. Por eso lo trató con la normalidad de siempre. Guiñando un ojo, Bellamy lo perdona bromeando que es culpa del chico por ser tan perceptivo. El maestro nota su potencial y, sorpresa, le ofrece ser su tutor personal de magia de nivel. La propuesta deja a Jack y Valentine con la boca abierta. Parece una locura viniendo de alguien tan importante en este mundo mágico. El chico declina amablemente diciendo que ya tiene maestro, lo cual confunde un poco al gran Bellamy. Revela que también quería a la hermana de Jack como discípula, pero ella también lo rechazó. Vuelve a insistirle a nuestro protagonista. Dice que tener dos maestros no es pecado, pero Jack se mantiene firme en su negativa. Jack se queda impresionado por lo poco convencionales que son sus métodos para reclutar nuevos talentos. Valentine interviene llamándolo por su nombre, dejando claro que conoce perfectamente quién es él realmente. Explica a todos el inmenso poder y estatus que posee el líder de la Torre Mágica. Continúa diciendo que Bellamy tenía todo para alcanzar el Círculo 10, ese nivel legendario de poder, pero parece que simplemente se rindió. Le pregunta si fue atacado al intentar ascender, dejando al maestro de la torre en shock total. Ella siente rastros del 10º círculo en él, algo que solo ocurre tras un corazón roto. La pequeña muñeca lo anima a no rendirse jamás. Dice que a pesar de su edad avanzada, aún hay esperanza para alguien que estuvo tan cerca de la verdadera cima. Explica que la torre es para persistentes. Ahora él debe demostrar que merece retomar su camino épico. Tras aquellas sabias y profundas palabras, Bellamy pregunta quién es la mujer que lo hirió, pero ella prefiere guardar el misterio. Sugiere verlo como una cicatriz del pasado, cerrando el tema con melancolía. Luego la charla continúa. Jack les recuerda que Charlotte los espera y es hora de emprender el regreso a casa. Antes de partir, el chico le asegura al anciano que lo visitará en la gran ceremonia inaugural. Casi lo arrastran a la Torre Mágica, pero Valentine siente algo de lástima por el pobre Bellamy. Casi lo arrastran a la Torre Mágica, pero Valentine siente algo de lástima por el pobre Bellamy, mientras otros descansan sin conocer el inmenso potencial que guardan en su interior. Esas palabras ofenden un poco al protagonista, pues ella no le ha enseñado nada nuevo últimamente. Pero la muñeca sabe que Jack ya aprendió todo lo que ella podía ofrecerle.
Su dominio de la oscuridad contra González fue la prueba definitiva de su gran talento. Esa fue la magia final de su maestra, completando así todo su entrenamiento, Hart. Es increíble que Bellamy viniera desde la Torre Mágica solo para conocer a este chico. Antes de cruzar las puertas, Bellamy decide observar a nuestro joven Star. Jack por última vez. Una criada le pregunta qué está pensando, pero la verdad es que ni él mismo lo sabe. Ella sugiere que el director le contó algo importante y la verdad es que no se equivoca. Momentos antes, estaba en su oficina indignado porque el anciano aceptó todos los caprichos de ese mocoso, aunque la verdad es que no tiene nada personal contra el joven Jack. Resulta sospechoso que alguien del segundo círculo lograra someter a un mago del sexto nivel él solo. Para él este chico es la persona más peligrosa de toda la academia. Ram le escucha sus argumentos y dice que solo ve un lado de la moneda mencionando a la chica. Probablemente planea pasar sus días cerca de ella como cualquier chico en plena pubertad. Además, su presencia en este lugar podría ser muy beneficiosa para todo el reino. El anciano sugiere investigar cómo es que sabe tanto, ya que se quedará mucho tiempo. Bellamy sabía que el director tenía razón, pero todavía había algo que le molestaba. Dice que obedecerá a las órdenes, aunque todavía tiene algo importante que decir. Sinceramente, le preocupaba que Ramel terminara involucrado en las batallas políticas de la casa del marqués. Pero el viejo cree que la lucha por la sucesión ya terminó dejando al maestro en silencio. Sin embargo, dice conocer bien al marqués aunque su hija mayor tenga el talento para ser una maestra. Él solo la ve como una herramienta política para sus propios fines. Y su segundo hijo es solo uno más entre miles de estudiantes del tercer círculo. Bellamy jamás conoció a alguien tan tonto y con tan poca imaginación como el joven Phylon. El director pregunta qué insinúa y el hombre bromea diciendo que se está volviendo un senil. ¿Por qué? Alguien que renunció a su puesto por odiar la política se metería en un lío así. Pedir una habitación privada o faltar a clases se puede ignorar, pero darle a Jack una mansión entera va mucho más allá de un simple favor. Él estaba Hart, preocupado por los rumores, pero sus comentarios solo hicieron que el anciano se riera. Tras 30 años juntos, lo conoce lo suficiente para entender el motivo real de sus palabras. Star Ram le explica que aunque sea solo una corazonada, cree que habrá grandes beneficios al mantener una excelente relación con el chico. Algo que al hombre le pareció extraño, pero el director simplemente siguió sonriendo. Entonces sugiere que Bellamy visite la casa para ver qué clase de persona es Jack realmente. Aunque algo dudoso, decidió que lo mejor era aceptar la propuesta de su amigo. Ahora, tras hablar con el protagonista, entiende perfectamente lo que el viejo director decía. Sus pensamientos le sacan una sonrisa haciendo que la criada le pregunte si algo pasó, y él lo confirma explicando que acaba de recordar algo muy agradable. Dentro de la mansión, el joven ya se había ganado por completo a todas las empleadas, también al chef y a 5 guardaespaldas. Con todos reunidos les pidió que lo vigilaran lo mejor posible, aunque les prometió que él mismo les facilitaría mucho el trabajo. Lo primero que les aclaró es su gran fascinación por la carne, así que pidió raciones generosas en cada comida junto a vegetales muy frescos. Sabía que nada superaría la sazón de Ron, pero esto sería más que suficiente. Habló de la comida con tanta seriedad que hasta asustó a los guardias. Hay que aprovechar al máximo al personal. Imagínense que su nuevo chef hasta aparece en el libro 1955 de los récords mundiales. Aunque tenía un aire imponente de guerrero, como eran muchos guardias, los apodó cariñosamente los 5 mosqueteros. Nuestro protagonista no pudo evitar bromear un poco con ellos, preguntando si el anciano había entrenado a guardaespaldas profesionales, o a espías secretos. Como prefieran llamarse, resulta que todos allí ya habían pasado por una ruptura de maná anteriormente. Así que le soltó la bomba. Podrían aprender de él el genio que reconstruyó su propio círculo en la academia. Atónito, uno de los hombres le preguntó si el director les había ido con el chisme, pero el chico con mucha calma simplemente lo negó, pidiéndoles que dejaran las preguntas para después y se pusieran a trabajar, música. En plena charla, la pequeña Charlotte se acerca maravillada por lo enorme y grandioso que es el lugar. Llegó el momento de dar un paseo por la residencia con su pequeña protegida. El anciano le entregó la mansión el 9 de agosto, y las clases no empezaban hasta el 16. Pero cuando se dio cuenta, ya habían pasado 5 días, vaya que disfrutó sus vacaciones. Incluso aprovechó para comprarle ropa nueva y hermosa a Charlotte. Comieron delicias mientras paseaban e incluso disfrutaron de un musical. Se lo pasaron de maravilla. Aunque claro, no todo podía ser perfecto por 2 pequeños detalles. Primero, aunque su técnica y control de maná seguían intactos, su condición física era un desastre. Así que un día, mientras intentaba trotar un poco, nuestra querida rubia lo interrumpió a gritos.
Ella quería seguirle el paso en absolutamente todo lo que hiciera su maestro. Entre risas él bromeó con dejarla atrás si no se apuraba, qué cruel al detenerse. Ella le dio las gracias y preguntó si volvería a ver a aquel chico. Él le confirmó que sí. El segundo asunto fue cuando nuestro protagonista fue a buscar al tal Thanos. Lo encontró entrenando solo como de costumbre. Ese tipo no conoce el cansancio, según lo que Jack vio. Era un auténtico genio del esfuerzo, aunque no tuviera ni una pizca de talento natural, pero sin duda sería el número 1 de la academia en cuanto a trabajo duro. Y que conste que Jack solo iba por curiosidad, no piensen mal de su interés por ese tipo musculoso. Lo que de verdad le intrigaba eran todas esas heridas que el chico tenía en el cuerpo. Así que decidió preguntarle por qué con cada día que pasaba parecía estar más lastimado. Usó la excusa de querer saber si ya se había tomado la poción que Jack le regaló anteriormente. Thanos miró al protagonista con una tristeza profunda. «Oye, ¿y a qué viene esa cara de funeral?» El chico estimó que aquella poción valía al menos unas 40 monedas de oro. Jack se lo confirmó y el muy orgulloso solo dijo que se las pagaría de vuelta algún día. Eso irritó a nuestro protagonista, él solo quería saber si se la había tomado o no. Con tantas lesiones, lo más probable es que ese grandullón ya tuviera varios huesos fracturados. Debe ser una tortura mover la espada con los brazos y piernas tan entumecidos, ¿verdad? Pero él simplemente le dio la espalda diciendo que si no había más seguiría entrenando. Ninguna persona normal podría entrenar así de adolorida, ya que estaba seguro de que se pasaba ahí el día entero. Jack no podía evitar preguntarse por qué alguien tan persistente y obstinado. Thanos andaba recibiendo golpes por todos lados. Pobrecito, estaba tieso de los nervios. Incluso Valentine opinaba que nuestro protagonista tenía un don natural para ser desesperante. Él muy tierno pregunta si no le parece lindo, pero ella solo siente pura lástima. Y añade que si de verdad aprendió algo de sus lecciones, ya debería notar el odio y los grandes deseos que ese rubio guarda en su interior. Esas ganas lo impulsan a mejorar, pero al mismo tiempo están destrozando al pobre chico. A este paso acabará rindiéndose y retrocediendo muy pronto. Jack se dio cuenta de que la pequeña muñeca ya sabía lo suficiente para decidir qué hacer. Phantom no tenía talento alguno, pero aún así lo llamaron para interrogarlo sobre sus motivos. Música. ¿Por qué seguía blandiendo su espada con tanto empeño? Entonces reveló su gran sueño, convertirse en el mejor espadachín de todo el continente. Eso sorprendió al dúo, pero antes de cualquier explicación, Jack soltó una carcajada súper irrespetuosa. Un poco triste por esa reacción tan burlona, el musculoso le pidió que se riera todo lo que quisiera si su sueño le parecía tan gracioso. El chico aclaró que no se burlaba de él y le pidió que no lo tomara a mal. Por fin entendió qué era lo que buscaba y se acercó a él con una pregunta curiosa. Música. ¿Acaso Thanos también quería convertirse en su pequeño polluelo? Con la mejor de las intenciones y muchas ganas de ayudar, Charlotte corrió hacia ellos con agua, pero se sorprendió al ver lo cerquita que estaban charlando. El rubio se ofendió muchísimo con la oferta, pero el chico solo le preguntó si debía repetirlo. Música. Para estar seguro preguntó si de verdad dijo polluelo, y sí, ese era el caso. Jack repitió la pregunta. Aunque Thanos no sabía qué significaba eso, no sonaba nada bien. Entonces el protagonista le preguntó si prefería ser un simple mantenido, lo que dejó al rubio todavía más confundido y dudoso. Básicamente su plan era convertir a ese joven en su leal vasallo. Cuando le dijo que solo era un plebeyo, el mentor respondió con un despreocupado ¿y eso qué? Thanos insistió en que no tenía nada de valor ni mucho menos dinero para ofrecerle. Música. Pero para nuestro simpático protagonista eso no tenía ninguna importancia. Incluso si había rumores sobre la casa de voluntarios, a él todo eso le daba exactamente igual. Aferrándose a su negativa por pura humildad, el chico le pidió que buscaran a alguien mejor, ya que un plebeyo sin talento no le serviría. Jack se le quedó mirando fijamente muy pensativo. Le resultaba gracioso cómo se preocupaba por él sin tener ninguna necesidad de hacerlo. Argumentó que como quería ser el mejor espadachín, por eso mismo lo necesitaba como vasallo. ¿Si él música? Pensaba que no sería de ayuda, era porque ya se había dado por vencido antes de empezar. Ignorando al mentor Thanos, admitió con tristeza que no tenía ni una pizca de talento para el maná. Ese comentario tan pesimista hizo que el protagonista le llamara la atención de inmediato, diciéndole que solo veía lo malo cuando en realidad poseía un don mucho más grande que el maná. Muchísimas personas nacen con algo de talento para el maná en este mundo. Hay granjeros muy hábiles que mueren viviendo vidas normales sin que su talento llegue a florecer jamás. Hasta el propio Jack tenía su talento y maná dormidos hasta que por fin conoció a su maestro. Sin embargo, él sabía que el mundo que veía era muy distinto al de los demás. Él podía ver las mismísimas vetas de maná flotando libremente en el aire.
Era exactamente la misma energía fluyendo por su cuerpo, pero su versión joven no entendía de talentos ni tenía la motivación para esforzarse. Nada surgía de forma natural. En cambio, Tamus poseía ambas virtudes. Por eso sabía que no cualquiera estaba dispuesto a sacrificarse tanto. Así que no debía menospreciarse, pues su potencial era sin duda más brillante que el de cualquier otro. Música. Aquellas palabras dejaron al grandullón totalmente sin palabras. Y justo antes de que pudiera reaccionar, un idiota interrumpió: «Vaya, parece que el mendigo ya tiene amiguitos». Al girarse para ver quién se atrevían a hablar así, Jack se topó con 3 mocosos que ni siquiera deberían estar en la academia todavía. Verlos le recordó tanto a su insufrible segundo hermano que sintió un asco profundo. Tamus le sugirió que se marchara rápido, pero el líder de ese trío de engreídos volvió a interrumpir. «Parece que este pordiosero no me ha escuchado bien. ¿Acaso no te enseñaron que los plebeyos no deben hablar con nadie aquí?» Se mofaba de cómo un simple don nadie osaba desafiarlo tras la paliza que ya llevaba encima. El musculoso joven se interpuso entre ellos y nuestro protagonista, quien no movió ni un pelo, le suplicó una vez más que se fuera, pues no quería involucrarlo en sus problemas. Al notar la tensión, Jack preguntó si ese trío de bobos era el responsable de sus heridas. Una chispa de locura cruzó su mirada al llegar a esa conclusión. El pelirrojo habló de nuevo, deduciendo que Jack le había dado su valiosa poción a ese muerto de hambre. Aquello le intrigaba. Se suponía que nadie más conocía la existencia de ese brebaje. Cruzándose de brazos con calma, el pequeño preguntó si le habían robado la poción al chico, quien prometió pagársela lo antes posible. No podía creer que le hubieran quitado un regalo de esa forma tan rastrera. Estuvo a punto de soltarle 4 frescas al tipo que tenía delante, pero prefirió entender cómo alguien podía dejarse ganar por semejante gentuza. El nuevo apodo de basura no le hizo ni pizca de gracia al cabecilla de los matones. Tamus no quería discutir y le insistió a Jack que huyera antes de salir escaldado. Harto de tanta palabrería, el protagonista dejó claro que no se iría. Si le habían robado su poción, ahora estaba involucrado. Ordenó a sus escoltas ocultos que salieran de una vez para poner orden en el lugar. Pero el pelirrojo simplemente se hizo el sueco. Sin la ayuda de sus guardias, Jack se preparó para repartir un poco de leña, advirtiendo que les quitaría todo lo que tenían. Por cierto, en Teslan solo hay 5 marqueses de verdad. No hablamos de títulos menores otorgados a magos de pacotilla, sino de nobles con fortuna real, entre ellos la casa Hermann que dominaba todo el este. Tenían un hijo que era un auténtico dolor de cabeza. Dietrich Hermann, un joyita que ya había cometido todos los delitos del Código Penal antes de graduarse. A los 13 años ya acosaba al servicio, a los 14 era un vicioso y a los 15 solo buscaba placeres prohibidos. Incluso vendía sustancias, pero su futuro estaba asegurado por ser el heredero de su prestigiosa estirpe. Así que en la academia, rodeado de otros hijos de nobles influyentes, todos le cubrían las espaldas para que hiciera siempre su santa voluntad. Por eso se buscó un juguetito para pasar el rato, un plebeyo sin apellido que entró de milagro. Lo pilló entrenando a solas y, como era habitual, lo usó de saco de boxeo personal. Sin embargo, entre golpe y golpe, escuchó un frasco romperse y, vaya sorpresa, resultó ser una poción valiosa. Preguntó cómo un simple plebeyo se atrevía a cargar algo tan costoso. Por pura arrogancia decidió darle una buena paliza al pobre Thanos, quien no se defendió, pero ahora Jack estaba dándole su merecido a esos mocosos. A Durio ya le faltaba un diente cuando gritó preguntando quién rayos era ese chico. Antes del golpe con madera, nuestro protagonista lo desarmó de una patada. Charlotte y Valentine ya estaban acostumbradas a ver al chico en líos. Mientras Thanos observaba con ellas, derrotó a los 3 solito, y aún así se quejó por tener que entrenar resistencia. Cuando creyó que terminó, el pelirrojo se arrastró hacia nuestro protagonista. Presumiendo que era el hijo mayor de la casa Margar, a Jack solo le sorprendía que sus escoltas no hubieran aparecido aún. El chico parecía confundido, como si de verdad no entendiera nada de eso. Siguieron las amenazas de que informaría todo a su familia de inmediato. Sin embargo, ver al chico listo para pisotearlo terminó con su discurso de superioridad. Como siempre, nuestro chico provocó a los guardaespaldas de ese tonto. Finalmente aparecieron ordenándole que detuviera la tortura de una vez. Estaban furiosos, pero Jack les recordó que llegaron muy tarde a su llamado. Los hombres preguntaron si sabía a quién acababa de atacar, y la verdad a nuestro chico no le importaba saberlo. Miró a Thanos para preguntar el nombre del pelirrojo. Dietrich Hermann, susurró él. Incluso en esa pésima situación, el mocoso insultó a Thanos por decir su nombre con boca de plebeyo. Ese comentario le costó una buena patada directo en la cara, lo cual no lo haría más guapo. Jack preguntó a los encapuchados por qué Thanos permitió que lo golpearan tanto tiempo.
Furioso, uno de ellos cargó contra nuestro protagonista, decidido a destruirlo, pero Jack esquivó el golpe con facilidad, aunque algo lo desconcertó. Un secuaz recitaba un hechizo de nivel 6, la clase más alta. Magia de explosión masiva. No podrían borrar del mapa el campo de entrenamiento y a todos allí, pero nuestro valiente chico empezó a canalizar su propio mana azul, comentando que esos dos realmente parecían un par de criminales. Sus habilidades mejoraron tanto que concentró todo su mana en su mano. Aunque el sirviente intentara explotar todo, la magia se volvió contra él. Jack logró un golpe perfecto. Todo salió justo como él planeaba. El hombre entre lágrimas atacó de nuevo, pero Jack notó algo vital. El movimiento del oponente era idéntico al primero. El enemigo creyó que Jack atacaría igual y trató de esquivarlo. Sus movimientos eran demasiado predecibles. Nuestro chico se deslizó y le asestó un golpe preciso al pecho. El sirviente herido desenvainó su espada para atacar desde arriba. Jack retrocedió y con una patada mandó el arma a volar. El pobre no aprende ni a golpes. Mientras se queja de su mano, Jack ya lo rodeó como un fantasma. Una mano aprieta su capucha dejándolo sin aire en un abrir y cerrar de ojos. ¡Qué mala suerte! Sus fuerzas se desvanecen por completo en un instante. ¡Pobrecito sirviente! Incluso Jack se sorprende de lo rápido y fácil que terminó todo este asunto. El maná del sirviente ha quedado sellado, es muy poco probable que vuelva a usarlo pronto. Con un hechizo así, alguien como él solo traería desastres a la academia. ¿No creen? Con voz quebrada el hombre pregunta el truco. Jack, muy educado, responde que no necesita saberlo. Ahora solo le queda aceptar la derrota total frente a un jovencito de 14 años. Jack se inclina un poco y pregunta amablemente, ¿por qué molestaban al pobre Thanos? Para ellos un plebeyo era solo un juguete que ni siquiera tenía derecho a quejarse. Pero Jack es muy justo y decide empezar las reparaciones con algo muy sencillito. Simplemente quiero que me devuelvan el dinero del elixir ahora mismo. Suena a broma, pero estos tipos de capa negra no son precisamente los más listos. Furioso, el sirviente grita, ¿qué importa el elixir si ahora la familia Herman es tu enemiga? Pero a nuestro querido protagonista esa familia le importa absolutamente un comino. El elixir era de su propiedad y solo quiere sus monedas de vuelta. Cuentas claras. Con una sonrisa angelical, Jack pregunta, costó 40 monedas de oro, ¿verdad? Sería justo devolverlo con creces, ¿no? Así que les propone un trato muy especial. 5,000 monedas de oro, dice extendiendo las manos. Vaya fortuna les pide a estos sujetos, más les vale rezar para tener algo de valor escondido entre sus ropas. El miedo consume al pobre Dietrich, pero Jack le dice, tranquilo amigo, solo relájate. La única condición es que entregue todo, la humillación se siente en cada palabra. 2,000 en efectivo y 60 monedas de oro van directo al bolsillo de Jack. ¡Qué botín! Jack se hizo rico en un segundo. ¡Qué triste eres, Dietrich! Se burla con mucha gracia. Si no tuviera dinero esto habría acabado muy mal para él. ¡Qué buena suerte tuvo! Es momento de preguntar, ¿pero quién eres? Pues Dietrich nunca lo vio en la academia. Divertido, Jack le acaricia la cabeza como a un cachorrito. Le encantó esa pregunta. Es un poco tarde, pero me presentaré, soy Jack, dice con muchísima calma. La reacción es total. Todos lo conocen como si fuera la celebridad más grande de la escuela. Soy Jack Valente. Alguien pregunta sorprendido, ¿el hermano menor de ese inútil de Phyllen? Ahora queda muy claro qué clase de amigos frecuenta su tonto hermano mayor. Jack no suele golpear niños, pero estos pequeños bribones son la gran excepción a la regla. ¡Zas! De un golpe le planta el zapato en la boca al llorón de Dietrich. Lo único que tienes en esta vida es un apellido famoso, pero nada más. Sin eso, no eres absolutamente nadie en este mundo, sentencia Jack con total desprecio. El pelirrojo usaba el nombre de grandes magos para presumir, pero no es más que un cobarde. Si fueran un poco mayores, los lanzaría a todos al lago de la academia ahora mismo. Con rostro serio les advierte, recuerden mis palabras vivo en la mansión de afuera. Si quieren su revancha allí me encontrarán. Yo no me escondo de nadie, amigos. Pero la próxima vez no tendré piedad con ninguno de ustedes, amenaza con mirada fría. Por fin retira el pie de la boca de un Dietrich que ha quedado totalmente quebrado. Al ver que el tipo se orinó del susto, Jack invita a la niña a marcharse con él. Al pasar junto a Thanos le toca la mano, mi oferta sigue en pie, recuérdalo. Tenemos un gran cocinero en casa, podrás comer carne deliciosa todos los días. Jack bromea mientras caminan felices. Es hora de disfrutar del festival de fuegos artificiales. En la provincia de Asenol, el festival inicia 2 o 3 días antes del semestre. Es la oportunidad ideal para recibir a los nuevos. Aquí se reúne la élite desde emperadores hasta princesas. Graduarse asegura el éxito, aunque este estatus pronto terminará. Como simple cane, Jack recuerda estos 4 o 5 años.
El nombre del Imperio Tesla fue borrado del mundo, y en secreto desea que todos mueran pronto. Charlotte disfruta el postre mientras la mentora rescata a Jack. Ella pregunta si habló solo, pero él lo niega confundido. La mentora menciona los recientes ataques contra la academia, cuestionando abiertamente si la seguridad es realmente efectiva. Aunque la ley nos iguala, las ideologías siempre lo distorsionan. Con disgusto, la mentora admite que ocultaba algo muy importante: hueso sangre de dragón. Al oír sobre Tesla, Jack casi confiesa su pasado, pero calla. Entre fuegos artificiales, Charlotte pregunta sobre las habilidades de nuestro protagonista. Responde que ha acumulado muchísima experiencia durante estos años, lo que la lleva a preguntar si ha derrotado a muchos. Jack asiente calmadamente, revelando que viene de hace 20 años en el futuro. Ron supo la verdad, y su muerte no fue casualidad. Jack admite que en esta vida acaba de conocer a Charlotte. Antes solo se vieron en el bosque de los monstruos, el último refugio de vampiros. Jack explica que vio en ella a alguien con espíritu luchador. Nota su dolor y anuncia: el entrenamiento comienza mañana mismo. Esto emociona muchísimo a la joven Charlotte. Planea crearle un corazón de maná, algo que la deja asombrada. Bajo los fuegos artificiales, ella agradece radiante mientras Jack sonríe, previendo los futuros desafíos, aunque decide que no es momento de preocuparse por eso. Mientras tanto, Dietrich destroza su cuarto en un ataque de furia. El noble repite el nombre de Jack con odio temblando al recordar esa mirada tan aterradora. Grita entre escombros, totalmente fuera de sí. ¿Cómo pudo un niño darle tanto miedo? Jurará vengarse. Su respiración agitada delata que ha colapsado emocionalmente por completo. En el segundo día del semestre, nuestro héroe busca a Ron. Extraña mucho sus deliciosos filetes. De pronto Jack empieza a temblar por un fuerte mareo. La salsa roja de Charlotte es en realidad jugo humano. Pálido, el protagonista le pregunta si está disfrutando la comida. Ella asiente entusiasmada, pero Jack nota a Thanos triste y solo. Al sentir la presencia del joven guerrero, alza la vista tímidamente antes de volver a bajarla, susurrando una petición de auxilio. Lo invita a pasar con amabilidad, ofreciéndole refugio y comida, haciendo que el rubio rompa en llanto. Para no avergonzarlo, el ingenioso joven bromea diciendo que al cocinero se le pasó la cebolla. Llega el nuevo día. Thanos intenta disculparse, pero nuestro buen protagonista le asegura que no hay ningún problema. El chico decide no preguntar los motivos por cortesía, respetando su privacidad, aunque sospecha que algún elixir tiene algo que ver. Mientras observa el arduo entrenamiento, Charlotte aparece de repente para interrumpir al joven maestro. Lista para el combate, la chica demuestra estar preparadísima para su lección. Con una sonrisa radiante, el sabio maestro se alista, iniciando otro emocionante día de aprendizaje con su alumna estrella. Al caer la tarde, Charlotte está liquidada, tirada en el suelo, sin energía. Jack elogia su gran esfuerzo, pero un quejido nos dice que ya no puede más. De pronto pregunta emocionada qué pasará ahora que ya domina su maná. Sonriendo con ternura, el chico le responde con alegría y felicita a Charlotte por su éxito. Ya lo sospechaba, pero ahora confirma que esta chica es un prodigio. Controlaba el maná a nivel experto, como si tuviera muchísima experiencia. Formar su primer círculo en solo 10 horas es un resultado legendario para una novata. Charlotte acepta terminar por hoy e intenta levantarse para ir a la mansión. Mas, tras dar unos pasos tambaleantes, cae rendida en un banco y se duerme al instante. El mentor le pregunta si piensa decirle que a los novatos les toma 3 días. Si por él fuera, la habría nombrado su discípula oficial ahora mismo, aunque admite que sin su ayuda ella habría tardado un día entero. Un círculo mágico aparece bajo sus pies absorbiendo energía del aire puro. Al compartir parte de su propio maná con Charlotte, nuestro protagonista facilitó el proceso. Aunque este truco no funciona con cualquiera, el joven confiesa que a él también le costó mucho, haciendo que el éxito de ella sea todavía más asombroso. Al mentor le intriga que Jack ayude sin pedir nada. Al notar a Thanos, el chico exclama sorprendido: «Vaya, pero si está llorando otra vez», haciendo que el grandulón se limpie las lágrimas a toda prisa. El maestro nota su actitud y deduce que se siente frustrado con su avance. Thanos está muy desanimado y ni siquiera sabe si quiere rendirse. Muerto de envidia, solo reza para que la chica no sea una experta con la espada. Jack le pregunta: ¿creías que ser el mejor caballero sería fácil? Thanos cae de rodillas llorando a mares. Nuestro protagonista suspira hondo mientras observa al gigante llorón. ¿Cómo puede un hombre tan grande ser tan sumamente sentimental? Con sus palabras, Jack intenta levantarle el ánimo al pobre, diciendo que un caballero no se rendiría por una chica. Le acaricia la cabecita, le asegura a Thanos que su sueño es posible si mantiene su voluntad inquebrantable. Es la primera vez que alguien confía de verdad en su potencial oculto.
despertando emociones desconocidas en lo más profundo de su corazón de caballero. Nadie antes había tomado en serio su meta de ser el mejor guerrero. Se burlaban de su ingenuidad, pero él jamás pensó en rendirse ni un segundo. Jack comprende ese sentimiento por su propio pasado y pregunta amablemente qué sucede. Entonces extiende sus manos hacia el joven con un gesto de total gratitud. Aquellas palabras de apoyo sincero conmovieron su alma como nunca antes lo imaginó. Jack aconseja seguir entrenando duro. El esfuerzo y las habilidades nunca te traicionan. Mientras planea cómo ayudar al futuro caballero en su emocionante camino al éxito, ¡crack! El sonido de ramas rompiéndose resuena peligrosamente a espaldas de nuestro grupo. Thanos nota la alerta del chico. ¿Quién merodearía por este lugar a estas horas? Una sensación muy familiar invade a Jack, y no presagia nada bueno, amigos. Parece que siempre está en el radar enemigo, justo al sentirse más vulnerable. Es como si un invitado molesto llegara sin avisar en el peor momento posible. Jack fija su mirada al frente, sus ojos brillan con una intensa sed de batalla. Pide que cuiden a la chica. Thanos duda, pero obedece de inmediato y despierta. Nuestro protagonista ya sabía quién venía y que su destino sería el más fatal, aunque no imaginó que la visita llegaría tan pronto a la escena del encuentro. Escanea el área rápidamente con su mirada experta hasta encontrar al escurridizo intruso. Los 5 espías que los vigilaban ya yacían derrotados sobre el frío suelo. No se mueven, pero siguen respirando. Parecen estar completamente inconscientes por el impacto. Mientras tanto, la pequeña Charlotte sigue durmiendo plácidamente entre los brazos de Thanos. El peliblanco avisa su llegada mientras la mentora bosteza y se frota los ojos. Sin darse cuenta aún de la gran tensión que flota en el aire nocturno, ella pregunta por la cena cuando de pronto aparecen Dietrich y sus hombres ocultos. Los enemigos rodean el lugar posicionados entre las sombras y las ramas de árboles. Todos lucen amenazantes mientras Dietrich presume una sonrisa de lo más inquietante y perturbadora. Saluda a Jack Valente comentando cuánto tiempo ha pasado desde su último encuentro casual. Pronuncia su nombre completo con un tono claramente provocador, burlón y muy desafiante. Jack ya canaliza su mana en guardia, advirtiendo que no den un paso más. El pelirrojo futuro marqués de la gran provincia oriental actúa con muchísima arrogancia, pues él sabe perfectamente cómo funcionan las leyes de poder en este mundo. Aquí solo manda la fuerza, y pronto controlará todo el poder de la familia. Se cuestiona por qué dejar vivir a Jack tras sus problemas con el duque. Tiene un plan maestro, dirá que Jack atacó primero y usará a sus testigos. Esto desataría un conflicto legendario entre las poderosas familias Herman y los Valente. Lo acompaña Benjamin el maestro del gremio Pentel, un poderoso usuario del 9º círculo. Por muy fuerte que sea nuestro querido protagonista Jack en este nivel, un maestro del 9º círculo es un reto nivel leyenda hasta para él. Su objetivo era Jack, pero ahora están todos vulnerables cerca de la gran mansión. Dietrich pregunta al mercenario si necesita saber algún otro detalle importante para el ataque. Benjamin confirma que la chica rubia está formando un valioso corazón de mana puro. El villano suspira aliviado al recibir esa noticia tan interesante para sus oscuros planes. Es perfecto, su proceso de formación tardará al menos unos 2 días más. El equipo cuenta con un cocinero y 5 sirvientes ya ubicados listos para ser eliminados en cualquier momento. Ellos prefieren evitar a toda costa